¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Guamaní. En esta oportunidad para invitarte a ver el desarrollo del artículo 69 de la norma sustantiva penal que titula La rehabilitación automática. Pero ¿de qué se trata esta institución jurídica? ¿Cómo es que se aplica? ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias, los beneficios que trae consigo una rehabilitación? De estos y otros aspectos vamos a conversar a detalle el día de hoy. Y empecemos haciendo una lectura de lo que ahí establece en el artículo 69. Veamos. Dice, el que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad penal, queda rehabilitado sin más trámite, dice ahí, cuando además haya cancelado el íntegro de la reparación civil. ¿Cómo se debe entender el primer párrafo de este texto legal? Veamos con ejemplos sencillos. Acá tenemos a una persona, ¿no?, que en un momento fue condenado, por ejemplo, a 7 años de cárcel. Ahí estuvo en un establecimiento penitenciario. Pasa ese tiempo, ¿no?, cumple su pena. Lo que le correspondería, de acuerdo al artículo 59, es que esta persona quede rehabilitado, porque ya cumplió su pena, ahí lo dice, ¿no? Y cuando hablamos de pena, no solamente nos vamos a referir, por ejemplo, ¿no?, a una privativa de la libertad efectiva. También podría ser una pena suspendida o condicional, como se llamaba antes. Por ejemplo, ¿no?, a esta persona en su momento se le condena a 4 años de cárcel, pero suspendida en su ejecución por un periodo de 3 años, y durante ese tiempo se le dicta ciertas reglas de conducta y que en efecto tiene que cumplirlas, porque caso contrario se revocaría o se aplicaría otro tipo de sanciones que ahí lo establece la ley. Pero vamos a suponer que esta persona cumple esta condena condicional. Pasa el tiempo, el periodo de prueba, lo que corresponde en una condena condicional es que quede esa decisión como no pronunciada, y eso significaría que ya debe estar rehabilitado de forma automática, porque así lo indica el artículo 69. ¿Qué más? Este artículo sostiene ya sea una pena o medida de seguridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellos inimputables, con aquellas personas que tienen algunas enfermedades especiales, mentales, ¿no?, con anomalías psicológicas, psiquiátricas, etcétera, ¿no?, cometen un ilícito penal? La ley establece que para ellos hay como sanción ya sea el internamiento o un tratamiento ambulatorio. Cuando se le ha dictado este tipo de sanción a ellos, este tipo de medida de seguridad, ¿no?, lo que corresponde, o sea, cuando ya cumplió este tipo de medida de seguridad, lo que le corresponde a esta persona es que quede rehabilitado de forma automática, sin más trámite, dice el artículo 69. Y en efecto también, después que ha cumplido pagando el íntegro de la reparación civil, porque toda pena trae como una consecuencia accesoria el pago de una reparación civil. Cuando sucedido eso, esta persona debe quedar rehabilitada al 100%. ¿Qué más dice el artículo 69? Dice que se haya extinguido su pena o su medida de seguridad, o que también dice, o que de otro modo se ha extinguido su responsabilidad. Estamos hablando de una responsabilidad penal, claro está, de la comisión de un delito. Vamos a suponer que esta persona, en su momento, se le dictó 4 años de cárcel efectiva, ¿no? Pero, una vez que estaba cumpliendo su condena acá, él solicitó que se le convierta esta pena, por ejemplo, por días multa o por jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Esta conversión se hace durante la ejecución de su condena. Y finalmente pasa el tiempo, cumple con los requisitos, y también significaría que después de haber pasado todo el tiempo que se le ordenó, que esta persona también quede rehabilitada de forma automática. Otro aspecto, tenemos a una persona que ha sido condenada, por ejemplo, a 10 años de cárcel, ¿no? 10 años. Pero, ¿no?, que a través de la figura de la prescripción, ya sea ordinaria o extraordinaria, pasó el tiempo y ya cumplió esa responsabilidad, ya se extinguió la responsabilidad penal. O que tal vez, a pesar que ha sido condenado o a la cárcel, fue amnistiado, o sea, gozó de una amnistía o de un indulto, por ejemplo, de un indulto.
¿Qué sucede ahí? También sale libre, ya se extinguió esa responsabilidad penal y como corresponde al artículo 69, se supone que ya debe estar rehabilitado esa persona, ¿no? Sin más trámite que hacer porque así lo indica este texto legal. Y obvio, en cualquiera de estos aspectos, en cualquiera de esta pena, medida de seguridad u otro tipo, ¿no?, de forma como se ha extinguido esa responsabilidad, en todas ellas debe haber cumplido con la reparación civil. Ese es un requisito muy importante. Veamos el ejemplo de este señor con los 7 años que cumplió de pena, para entender el texto legal. Veamos. Tenemos que el señor sale en libertad. Como corresponde, él quiere visitar a su familia. Tal vez quiere viajar, ¿no? De repente quiere estudiar, como corresponde, ¿no? Tal vez quiere trabajar y esto es lo que más le emerge, trabajar para poder sostenerse y sostener a los suyos. Eso es lo que quiere hacer él. Y para ello, ¿no?, en el más breve tiempo posible, ¿no?, va a una institución, ya sea pública o privada, a pedir trabajo. O tal vez se presenta en alguna de aquellas convocatorias que siempre, ¿no?, publican en periódicos o a través de páginas de internet, etc. Y casualmente para un trabajo en específico este señor tiene el perfil, tiene los estudios, tiene la capacidad y lo puede demostrar en cualquier momento. Pero hay un pequeño detalle que le pide esta institución. Muy bien, señor, le dice, usted va a trabajar con nosotros en esta empresa o en una oficina del Estado, pero tiene que presentarnos además sus certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales. Él, no, confiado que se cumple la norma del artículo 69, no tiene ningún problema, claro que sí. Hace su solicitud ante la institución que corresponde, ¿no?, al Registro Nacional de Condenas, y esta institución le da un certificado que dice: usted sí tiene antecedentes penales. Usted no está rehabilitado. Eso es lo que le quiere decir. Este señor dice, vaya sorpresa. ¿Y para qué está el artículo 69? ¿Por qué no se cumple? Este es un problema estructural de política de Estado, que no se ha corregido a través de la legislación, a través de normativas, directivas. No hay ese cruce de información, ese trabajo coordinado de oficio que haga un juzgado con el Registro Nacional de Condenas para que esa persona quede rehabilitada de forma automática cuando ha cumplido con todo. No hay de oficio eso. Lo que sí hay es que este señor tiene que gastar su tiempo, tiene que gastar dinero, tiene que ver asesoramiento para que pueda rehabilitarse ya como una petición de parte ante el juzgado que lo condenó. Eso sí hay. Y casualmente es el mismo Poder Judicial a través de sus páginas, ya sea del internet, ¿no?, u otras, en la cual pues te dice, ¿no?, vaya usted y haga su trámite de esta manera, ante el juzgado que lo condenó o ante la sala o juzgado, de repente en el caso que su resolución se haya extraviado, no lo podamos encontrar o se desactivó esa sala. Haga este trámite. Eso es lo que dice el Poder Judicial. Y en efecto tiene que hacer su trámite, pues. Y esta persona, al no tener su rehabilitación automática como le correspondería de acuerdo a ley, pierde oportunidades, pierde trabajo, no puede viajar, por ejemplo, al extranjero, no le van a poder otorgar una visa, no va a poder estudiar o obtener un nuevo título, por ejemplo, no va a poder, porque casualmente siempre se piden ciertos tipos de antecedentes, principalmente los penales. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a él? Tiene que hacer su trámite. Si él en su momento fue denunciado ante una comisaría, ante la policía, tendrá que ir y hacer su solicitud ahí. Por ejemplo, ¿no?, él tiene antecedentes policiales. En su momento fue denunciado y llevado ante una comisaría. Este PNP, ¿no?, este comisario hace su informe y lo eleva ante el Ministerio Público. Y es acá, esta institución, en donde evalúa si el hecho que se ha cometido y que él ha cometido constituye o no delito. ¿Es relevante o no penalmente?
¿Qué sucedería, por ejemplo, después que este señor, ¿no?, ya es puesto ante el órgano del Ministerio Público, se apertura una investigación preliminar y es encontrado inocente? No hay causa por qué perseguir. No se puede activar la acción penal. Lo que le corresponde al Ministerio Público en etapa preliminar es archivar este caso. A pesar que ha archivado el caso para este señor, no habrá antecedentes penales, porque no hay una condena, no habrá antecedentes judiciales, pero sí hay antecedentes policiales, porque el solo hecho de haber sido denunciado, puesto ante la autoridad de la policía, ya queda un registro. Y lo que tiene que hacer él es levantar, pedir esa anulación. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a tener que presentar este señor un escrito ante el Ministerio Público, ¿no?, al existir ya una disposición de archivo de su caso, para que él, a su vez, oficie a la policía respecto a su anulación de antecedentes y que quede rehabilitado en este aspecto, respecto a los antecedentes policiales. Eso es lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué sucede si este señor, el policía, eleva ante el Ministerio Público y el Ministerio Público, ¿no?, formaliza la investigación, pasa la etapa intermedia y llegan hasta juicio, ¿no? Y en juicio, este señor es encontrado inocente también, ¿no? Es encontrado inocente. O tal vez en etapa intermedia y demás, se sobresee la causa. Como se está observando acá, tenemos a una persona que se le abrió investigación, se ha formalizado, se ha pasado la etapa intermedia y llegó a juicio. Y finalmente queda absuelto. ¿Qué es lo que tiene que hacer este señor para levantar, ¿no?, sus antecedentes? En este caso también hay un antecedente policial a pesar que ha llegado hasta acá. Acá el señor ya no le va a pedir al Ministerio Público, sino tiene que hacer su solicitud ante el juzgado, ante el juez que lo condenó. ¿Para qué? Para que el juez oficie a la Policía Nacional del Perú y levante este antecedente. Y por supuesto, ¿no?, ahí presentará los oficios, las resoluciones certificadas en donde se declara su inocencia. Ese es otro paso. ¿Qué más? Ante la policía no solamente se denuncian delitos, sino también se ponen en conocimiento faltas. ¿Qué sucede si este señor cometió una falta y toma en conocimiento la Policía Nacional? También registra las faltas ahí. Y este policía, ¿no?, como es una falta, no lo pasa al Ministerio Público, sino presenta su informe ante el juzgado de paz letrado. Y casualmente acá en este ente jurisdiccional es encontrado inocente el señor. Se archiva la causa acá. ¿A dónde él va a solicitar para que se le levanten los antecedentes policiales? En este caso, ante este juez de paz letrado, para que éste oficie a la policía y se le libere de los antecedentes policiales. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si es encontrado culpable acá? Lo que tiene que hacer este señor es pedir primero que se le rehabilite este antecedente y posteriormente, de rehabilitado, solicitar, ¿no?, o pedir que se oficie a la policía a través de la disposición, en este caso a través de la resolución judicial que haya sido encontrado culpable, se adjunta a ese oficio, ¿no?, y se solicita que se le levante los antecedentes. Pero por medio o antes, lo que se tiene que hacer es que si es encontrado culpable de una falta y es el juzgado de paz letrado que determina y finalmente esta causa queda firme, tiene que primero cumplir su pena para que a partir de ahí pueda solicitar su rehabilitación acá y luego pasar u oficiar a la policía para que se le levante esos antecedentes policiales. Vamos cuando existe, ¿no?, cuando existe antecedentes penales. ¿Cómo se hace? Para que exista antecedentes penales, esta persona ha tenido que ser condenada, ya sea de forma efectiva o a través de repente de una condena condicional. Ha debido de tener una sentencia que haya quedado firme. Resulta que después que ha tenido una sentencia, ya lo cumplió, ya pagó su reparación civil, este señor lo que tiene que hacer es acudir ante el Poder Judicial, ante el órgano, ante el juez que lo condenó. Ahí tendrá que presentar un escrito solicitando su rehabilitación.
Y por supuesto, ¿no? Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es ese escrito, ¿no? Elevarlo ante el Registro Nacional de Condenas, ¿no? Cursando pues un oficio, la copia certificada de la resolución judicial que ordena ya la anulación de antecedentes penales. Esto adjuntará el juez que lo condenó ante el Registro Nacional de Condenas. Este registro observará que haya cubierto todos los requisitos esta persona, de que no hay ninguna observación, y expedirá una resolución que indica que se le anula los antecedentes a este señor. Eso es lo que hará el Registro Nacional de Condenas. ¿En qué tiempo? En la práctica, pues, no demora menos de 3 meses, de 3 meses a más. Eso es lo que sucede en la práctica. ¿Qué más? ¿Cuándo se puede hablar de antecedentes judiciales? Antecedentes judiciales. Veamos. Cuando una persona es denunciado en esta etapa, en la policía, en esta institución, luego es procesado y llega a juicio oral y es encontrado culpable, ahí se ha generado antecedentes policiales y antecedentes penales. Pero cuando esta persona ingresa a un penal, pone un pie, está un día, un mes, años, el solo hecho de estar ya, ser un interno, ya te genera un registro de antecedente judicial. ¿Y qué ente es aquel que observa, que te expide este tipo de, por ejemplo, de certificados, o que tal vez a través de un petitorio, a través de un escrito, te anule? Es el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. Es ante el INPE en el cual tú tienes que solicitar un certificado de antecedentes penales. Es ante el INPE en la cual tú tienes que presentar un escrito solicitando la anulación de ese antecedente judicial. Entonces, ¿cuándo se generan antecedentes judiciales? Cuando esta persona ha ingresado a un penal, ¿no? Ha ingresado a un establecimiento penitenciario, ya sea 2 días, puede ser meses, puede ser años, ¿no? El tiempo que hayas estado. Pero ojo, eso no significa que aquella persona que visita le va a generar antecedentes penales, o el abogado que va a patrocinar antecedentes penales, o el que está trabajando adentro, ¿no? Dentro del establecimiento. No, solamente aquella persona que ha sido encontrada culpable y tiene una sentencia firme ejecutoriada. Para ella es, para esta persona es este tipo de antecedente. Ahora, una persona puede tener antecedentes policiales, penales y no judiciales. Una persona puede tener antecedentes judiciales y no penales. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquella persona que se le dicta, ¿no?, que va a cumplir a un penal un mandato de prisión preventiva y que en el camino, ¿no?, a través de la tramitación del proceso, finalmente se sobresee su causa o finalmente termina absuelto. ¿Qué ha sucedido con él? ¿Qué antecedentes se le ha generado? Él tiene antecedentes judiciales porque ya pisó una prisión, pero no tiene antecedentes penales porque no hay una condena que dice que el señor ha sido culpable. Entonces, ¿puede tener antecedentes judiciales? Sí, pero no penales. ¿Y qué tal? ¿Puede tener policiales? Sí. Policiales puede tener, judiciales puede tener, pero no penales porque no hay una sentencia. O puede ser al revés. Esta persona puede tener antecedentes penales, como por ejemplo, ¿no?, se le dicta una prisión suspendida en su ejecución, ¿no?, o una condena suspendida en su ejecución, cumple reglas de conducta en libertad y no va a prisión. ¿Qué se le ha generado a él? Antecedentes penales, pero no judiciales. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Para que haya antecedentes judiciales, esta persona ha tenido que cumplir una pena dentro de un establecimiento penitenciario, de régimen cerrado, por supuesto. A eso se refiere. Ahora, ¿qué sucede cuando ya a esta persona se le anula los antecedentes penales, policiales, judiciales? ¿Qué sucede? Ya está expedita, ya está libre para poder solicitar trabajos, para poder viajar, para poder obtener sus títulos universitarios, técnicos de repente, todo un programa de vida que él tenga para que lo desarrolle como cualquier otro ciudadano que está en libertad. ¿Qué sucede después? ¿No? Según el artículo 69, dice
que la rehabilitación produce los efectos siguientes. ¿Y qué es lo primero que produce ahí? ¿Qué es lo primero que sucede? Dice ahí, 1, restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. Bueno, si se habla de derechos suspendidos, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona se le ha inhabilitado, se le ha restringido, se le ha suspendido derechos civiles, políticos, etc. Cuando se le ha restringido la libertad. Y eso es lo bueno, que a pesar de que no hay mero trámite para ello, cuando una persona cumple su condena es dejada en libertad. Para ello, el INPE pues hace su trabajo a través de sus órganos desconcentrados para que esta persona, cumpliendo su condena, ya pueda, ¿no?, ir a disfrutar de su libertad como corresponde. En ese aspecto, la restricción de ese derecho a la libertad, ¿no?, que ha producido una sentencia, se te restituye, ¿no? Con respecto a la inhabilitación o a otros derechos que puedas obtener, por ejemplo, como a trabajar, a viajar, como ya lo dije, tiene que llevarse todo un trámite de parte. ¿Qué más dice ahí? No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó. Ojo, si esta persona no era un profesor, era un regidor, era un alcalde, era un médico, etc., en el momento que comete el ilícito penal, como corresponde, se le inhabilita del ejercicio de esa profesión. 1, se pierde en efecto, pues al ir a la cárcel va a perder ese derecho a trabajar, a ganar como corresponde. Cuando esta persona ya ha cumplido su condena, no se le va a restituir, dice ahí, no produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó. Si esta persona era un alcalde, una vez que cumple prisión, cuando salga no va a encontrar pues su curul, su puesto de ahí en una municipalidad. Si esta persona es un profesor que estaba enseñando un grado en específico, por ejemplo, ¿no?, y se le destituyó o se le inhabilitó de forma perpetua de su carrera, cuando ya se cumple esta sentencia, no se va a poder restituir, no se le va a poder reponer ese empleo, ese cargo, esa comisión de la que se le privó. Y así hay comisiones especializadas en gobiernos locales, regionales, nacionales, en las cuales, pues, una vez que han cumplido un ilícito penal, por ejemplo, delitos contra la administración pública, una vez que han sido destituidos de ello, van a prisión. Cuando salgan no les van a encontrar o no les van a esperar pues con los brazos cruzados y haciéndole palmas que venga a cubrir ese puesto que tuvo porque precisamente lo perdió gracias al ilícito que cometió. Eso es lo que nos trata de decir el artículo 69, numeral 1. ¿Qué más dice ahí? La rehabilitación produce, ¿no?, la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. ¿Qué es lo que dice? No, si se habla de una rehabilitación automática, se te debe rehabilitar de todo ello. Pero en la práctica, ya lo vimos, siempre se hace pues peticiones de parte. Y por ejemplo, ¿no?, hay peticiones que se hacen, ya les he mostrado acá a través de ejemplos, de forma individualizada, ¿no?, separada, pormenorizada. Pero también puede suceder de que cuando yo hago un trámite de parte, por ejemplo, ¿no?, como esta persona que quiso trabajar, puede hacer su solicitud, su escrito ante el órgano que lo condenó, ¿no?, para que éste oficie al Registro Nacional de Condenas y se le anule los antecedentes penales. Pero tal vez en ese escrito, también en ese escrito, a través de un otro CIDIGO, puede pedir, ¿no?, en ese mismo escrito puede pedir que este órgano, en este caso este juzgado, ¿no?, inste, ¿no?, ordene, en este caso al INPE o a la Policía Nacional, para que respectivamente le anulen sus antecedentes judiciales y policiales. Eso también se puede hacer en un escrito. Entonces, ¿qué más dice ahí? Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que cuando se te va a expedir un certificado de antecedentes penales, judiciales o policiales, no debe estar inscrito ahí en ese certificado, no debe expresar se le está rehabilitando a esta persona por el delito de, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, se le está rehabilitando por el delito de, por ejemplo, lavado de activos, por el delito de homicidio. No,
Simplemente se le anula los antecedentes penales y cuando esta persona vaya a esta institución, al Registro Nacional, a solicitar un certificado de antecedentes penales, por ejemplo, ¿no? O judiciales en general, debe salir, por ejemplo, no registra o sí registra, así de simple, no tiene por qué llevar ese estigma, ese rótulo social de por vida, esa marca, no tiene por qué, porque ya este señor cumplió su condena y la misma ley le está diciendo, ¿no? Te está diciendo que no debe expresar la pena rehabilitada, así de simple. ¿Qué más? Dice ahí artículo 69, tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Estas instituciones, llámese Policía Nacional del Perú, llámese el juzgado que te condenó, llámese el INPE, te va a otorgar, o sea, te va a dar, te va a favorecer como corresponde, con una anulación de ese tipo de antecedentes de acuerdo a su institución, pero esto va a tener una duración de 5 años. Eso quiere decir que de alguna forma vas a estar a prueba todavía. O sea, 5 años vas a estar bajo la lupa de estas instituciones. 5 años ya en ese certificado va a salir que no lo tienes, que no tienes antecedentes, pero al mismo tiempo estás bajo prueba todavía. ¿Por qué? Porque por si acaso lo que están esperando estas instituciones es, empezando por un juzgado, que tú no cometas, ¿no? Que no cometas un ilícito penal, que no seas un reincidente, que no seas un habitual. Si pasa esos 5 años como una especie de prueba, esa rehabilitación que se te dio en su momento, ya, de forma automática, ya queda establecida para siempre. Más allá de que tú más adelante de repente puedas cometer un ilícito penal. No, estamos hablando ya que pasado ese tiempo, dice ahí, ¿no? Pasado ese tiempo, será profesional hasta por 5 años. Vencido, dice, ese plazo o dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva. Ahí se exterminará, ahí se fulminará esa marca de estar con un antecedente, ya sea policial, penal o judicial. En el último párrafo del artículo 69 nos habla que la rehabilitación automática no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de los delitos previstos en el 296, 296A, 296B, 297, etc., que en específico hace alusión a aquellos delitos que se relacionan con tráfico, producción, comercialización de drogas, así de simple. ¿Qué más? También no opera cuando sucede o cuando se da por la comisión de cualquiera de los delitos contra la administración pública. Ahí no opera la rehabilitación automática, pero cuando está establecida como inhabilitación perpetua, no opera. Por ejemplo, peculado, llámese colusión, malversación de fondos, cohechos, etc., ¿no? ¿Qué más dice ahí? O también no funciona la rehabilitación automática o no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua en el caso de los delitos previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal. ¿Y qué delitos están establecidos ahí? Ahí prácticamente nos habla sobre, la violación sexual, el proxenetismo, los actos o ofensas contra el pudor. A esos delitos se refiere. No funciona ahí. Y también de aquellos delitos que están establecidos en el artículo 4 del decreto ley 25475, dice ahí. ¿Y cuáles son esos? Delitos contra el terrorismo, ¿no? O lucha contra el terrorismo, contra el lavado de activos, etc. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos dice finalmente este texto legal? Dice, en cuyos casos la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de transcurrido 20 años, conforme al artículo 59b del Código de Ejecución Penal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos trata de decir finalmente este texto legal? Que cuando hay una inhabilitación perpetua como castigo, dice que la rehabilitación no funciona ahí, no opera. La rehabilitación automática no opera. Eso significa, si habla de automática, estamos hablando de parte también. Pues no funciona, dice ahí. Pero hay una pequeña excepción al final, que luego de transcurrido 20 años, es decir, pasado 20 años,
que ya tú estás cumpliendo prácticamente o pagando esa inhabilitación perpetua, pero pasado 20 años puede ser revisada, ¿no? De parte, puedes solicitar ante el juez que condenó, que te dictó esa condena de inhabilitación, para que tal vez pueda ser revocada, ¿no? Se revisa, se analiza, ¿no?, qué cambios positivos hay a favor de esta persona y conforme al artículo 59b del Código de Ejecución Penal, puede ser, ¿no?, que se te rehabilite o se rehabilite a aquella persona que casualmente ha cometido delitos contra la administración pública, de violación sexual, proxenetismo, actos contra el pudor, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. Cuando en un momento se le dictó como una inhabilitación perpetua para esas personas por la comisión de esos ilícitos, puede después de 20 años ser revisada por el órgano que dictó esa decisión. Muy bien, señores, eso es lo que he querido compartir el día de hoy respecto al artículo 69 del Código Penal peruano. Hasta otra oportunidad.